Heavenly Father, Padre Celestial, te agradecemos por reunirnos esta mañana a continuar nuestra consideración de la repetición de las líneas de la Reforma en la historia sagrada, y te pedimos que abras aún más nuestro entendimiento a estas verdades para que podamos reconocer la importancia de estas cosas aquí en el fin del mundo. Retomamos nuestro estudio. Te pedimos que nos conceda la presencia de tu Santo Espíritu y que envíes ángeles santos para llenar los lugares vacíos en esta habitación, y que prepares nuestros vasos al perdonar nuestros pecados para que podamos recibir el derramamiento de la lluvia tardía mientras abres tu palabra a nuestro entendimiento. Toma control de las palabras y los pensamientos que intento transmitir. Te pido que los dirijas para tu honra y gloria. Toca mis labios con un carbón del altar y permítame participar en el trabajo de enviar el aceite dorado a aquellos que estén dispuestos a verlo y recibirlo. Gracias por todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar, solo por un punto de referencia, hace algunas presentaciones recomendamos ver una entrevista que fue realizada por Bill Campbell con un estudiante de Oakwood College, y esa entrevista está ahora apareciendo en el sitio web, y otros estudiantes de Oakwood College afirman que su entrevista no es correcta. Pero no sé cómo podrían afirmar eso a menos que hayan estado bajo la influencia de la formación espiritual. Pero en cualquier caso, en el sitio web donde descarga las notas para estas presentaciones, si lo deseas, hay un documento que se deriva de la aplicación para Oakwood College de los años 2011-2012. Es solo un par de páginas, de muchas páginas, pero se puede ver que lo que dice ese hermano es válido, que están enseñando las técnicas espirituales de Ignacio de Loyola allí en la universidad, que es formación espiritual, que es espiritismo, que es brujería. Hay otra evidencia de esto. Estos otros estudiantes que están protestando que no es válido, no han investigado el ambiente del adventismo hoy. Esto está bien documentado. Otra cosa, vamos a llegar a un punto, si Dios quiere, donde hablamos sobre el tiempo final de Moisés. Y también tenemos puesto una hoja de papel, una hoja en el sitio web que puede descargar y que le dará el desglose de la profecía del tiempo, de la profecía de 400 o 430 años de Abraham, como quiera identificarla, para mostrar que el nacimiento de Moisés fue un cumplimiento de la profecía. Lo que estamos haciendo es continuar nuestro estudio de las líneas de reforma. Nos estamos moviendo lentamente y eso está bien. Y hemos pasado por el comienzo de los 2300 años de profecía, cuando se proclaman los 3 decretos que comenzaron la profecía de los 2300 años. Y hemos pasado por el final de la profecía de los 2300 años, cuando los mensajes de los 3 ángeles entraron en la historia, y encontramos que la historia que inicia la profecía de los 2300 años es un paralelo perfecto a la historia que termina la profecía de los 2300 años. Y esta profecía, y este es un atributo de Cristo en su obra de ilustrar el fin desde el principio a mitad de la profecía de los 2300 años, siendo este el comienzo y siendo este el final. Tenemos la línea de reforma que tiene lugar en el tiempo de Cristo, y vamos a empezar ahí esta mañana. Pero la línea de reforma que se cumple en el tiempo de Cristo con Juan el Bautista en la cruz es el final del antiguo Israel. Así que regresaremos al comienzo del antiguo Israel con Moisés, y mostraremos que el comienzo del antiguo Israel con Moisés es idéntico al final del antiguo Israel con Cristo, y encontraremos que ambas líneas de reforma representan el antiguo Israel, y el antiguo Israel va a ilustrar el Israel espiritual, y el Israel espiritual es la historia milerita y la historia en que vivimos hoy.
por lo que estamos comenzando a implementar algunos argumentos que pueden ser abordados desde diferentes ángulos, siendo un ángulo todas las líneas de reforma, ya sea en el comienzo o el final de una línea de reforma. Todas las líneas de reforma son paralelas a las otras líneas de reforma, pero también Jesús ilustra el final desde el principio y encontrará que aunque todas estas 4 líneas de reforma que paralelan las otras líneas de reforma son paralelas entre sí, encontrará que al comienzo del antiguo Israel y al final del antiguo Israel, a pesar del hecho de que son paralelas entre sí, estas 2 líneas tendrán paralelos específicos que no se manifestarán de manera tan directa como en otras. Con esto quiero decir que tienes la línea paralela de la Pascua, paralela a la cruz perfectamente. Tienes Pentecostés en el tiempo de Moisés, paralela a Pentecostés en el tiempo de Cristo. El tiempo del fin para Moisés es su nacimiento, el tiempo del fin para Cristo es su nacimiento. Tienes ese tipo de paralelos que notarás en las profecías que son principio y fin. Y es por eso que con el comienzo de los 2300 años tienes el cautiverio de Babilonia y al final tienes el cautiverio de la Babilonia espiritual. Tienes a Miller siendo el que formaliza el mensaje, lo hace en los Estados Unidos y Estados Unidos es un poder doble de 2 cuernos, republicanismo y protestantismo. Ciro está tipificando a Miller, entiende su mensaje en Medo-Persia, el poder de 2 cuernos, ¿está bien? Y hay mucho más que decir sobre esto, pero hay ciertas características acerca de esta línea que se reflejan en esta línea, pero no necesariamente en esta línea, porque el principio y el fin le permiten a Cristo hacer aplicaciones específicas a través de esos comienzos y finales. Y tienes que notarlo si vas a ser un buen estudiante de profecía, particularmente para nosotros, porque vamos a ver que al final de los 2300 años de profecía en la época de los mileritas es simultáneamente el comienzo del adventismo, y por lo tanto el comienzo del adventismo nosotros vemos el cumplimiento de la parábola de las 10 vírgenes y al final del adventismo vemos un cumplimiento de la parábola de las 10 vírgenes, pero no van a haber un cumplimiento de la parábola de las 10 vírgenes en estas otras líneas. Va a ser un paralelo perfecto, pero al principio y al final del adventismo el Señor usa la parábola de las 10 vírgenes para enseñar verdades específicas que son pertinentes a esas historias, y para hacer esa afirmación se asegura de que veamos el principio y el fin del antiguo Israel y el principio y el fin de las otras líneas de profecía. Así que comencemos. Se nos ha notado que estas líneas de reforma siempre comienzan con oscuridad. Los fundamentos de la educación cristiana 238 dicen: antes de los días de Cristo los hombres preguntaban en vano ¿qué es la verdad? Las tinieblas cubrían la tierra. Aquí está la oscuridad en el periodo de tiempo de Cristo, y ustedes notarán que ahora que hemos agregado el hito ayer del misterio de iniquidad, las tinieblas que los protestantes estaban llevando a este tiempo de prueba, el misterio de iniquidad estaba trayendo consigo las tradiciones y costumbres que estaban trayendo consigo los 1260 años de la Roma papal. Las tradiciones y costumbres que aquellos que salieron de Babilonia a construir Jerusalén trajo con ellos la Babilonia literal. El misterio de iniquidad tuvo lugar, lo están corrompiéndolos, mezclando la semilla santa con la semilla impía, y en el periodo de Juan tienes a la Roma pagana, y si realmente miras de cerca la Roma pagana, el cuarto reino de la profecía bíblica que representa la oscuridad y el misterio de la iniquidad que será transmitido a los judíos en su tiempo de prueba, la Roma pagana en realidad es, quiero decir, es la Roma pagana, pero está exaltando las enseñanzas educativas y filosóficas de Grecia, por lo que también tienes a Grecia aquí con Roma. Si entiendes eso, está bien. El Sanedrín es la falsificación del sistema educativo griego, y esto es el misterio de iniquidad
que está impactando en este periodo de tiempo, y el misterio de iniquidad es fácil de ver. Me refiero a todo el trayecto a través de la historia de Moisés, el misterio de iniquidad, las tradiciones y costumbres que impedían a los judíos escuchar la dirección que el Señor estaba dando a través de Moisés. Vino de Egipto, y es fácil de ver porque a lo largo de esta historia ellos dicen: ojalá nos hubieras dejado morir en Egipto, ojalá tuviéramos los puerros y las cebollas de Egipto. Ellos trajeron el misterio de iniquidad de Egipto. Así que es la oscuridad en los tiempos de Cristo. Y luego verá la oscuridad de los mileritas debajo, que yo no referencié en nuestro estudio anterior. William Miller podía ver hipocresía, oscuridad y muerte por todas partes. Esos son los primeros escritos, página 229. Enseñamos esto antes, pero no te di una referencia. Ahora la tienen en sus notas. Entonces, ¿cuál es el tiempo del fin? Para Cristo es su nacimiento. Ahora, si Dios quiere, solo como una manera de información, una vez que hagamos algunas cosas con estas líneas de tiempo, espero terminar con estas dos líneas de tiempo hoy, y luego pasaremos en verdad a mostrar estos dos gráficos tipificados en estas líneas de tiempo mañana. Pero antes de alejarnos de estas líneas de tiempo, vamos a tomar ciertas secciones de estas líneas de tiempo y mirarlas individualmente. Por ejemplo, una de ellas está aquí, el tiempo del desierto. ¿Vale? Vamos a ver eso por sí solo. Pero la historia de estos movimientos de reforma, de cuando el mensaje recibe poder, cuando el símbolo divino desciende hasta que la puerta se cierra, veremos eso específicamente. Ese es un enfoque de la profecía bíblica. ¿Está bien? La hermana White, hablando del ángel de Apocalipsis 18 que desciende, ella dice en el conflicto de los siglos, ella dice el movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder de Dios. Esta historia, desde el empoderamiento del mensaje hasta que se cierra la puerta, es una historia que necesita ser analizada y sola. Y luego vamos a ver el cuarto hito en estas historias, que también es una historia que necesita ser analizada por sí sola. Así que tenemos más que decir sobre el tiempo del fin, pero el tiempo del fin es el cumplimiento de una profecía de la que nos ocuparemos más tarde. Está bien, la profecía que se cumple en 1798 es el papado que recibe la herida mortal. Las profecías que se cumplen al comienzo del periodo de tiempo de Ciro son los 70 años de cautiverio en Babilonia. Cuando pasan los 70 años, cuando pasan 1260 años, tienes el cumplimiento profético de la profecía de tiempo y llega el tiempo del fin. Hay un mensaje profético que es abierto, que produce un aumento de conocimiento que pondrá a prueba a esta generación, y la profecía que se cumplió en la línea de reforma de Cristo es Isaías 7:14. Está en sus notas. Porque el Señor mismo te dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El nacimiento de Cristo abre la verdad que va a poner a prueba a esta generación, y la verdad que va a poner a prueba a esta generación no es que esta generación va a salir de Babilonia y construir a Jerusalén, no es que el juicio va a comenzar en el santuario celestial. La verdad que va a probar a esta generación es que el Mesías va a confirmar el pacto con muchos por una semana. Entonces el nacimiento de Cristo anuncia proféticamente que el Mesías está aquí. Y según Daniel 12, en el tiempo del fin, hay una profecía que se abre y luego hay un aumento de conocimiento, y con ese aumento de conocimiento muchos estudiantes de profecía correrán de un lado a otro y este conocimiento se aumentará. Así que no voy a leer esto, solo les voy a decir sobre el aumento de conocimiento en esta historia que está marcando, que puede ser reconocido por los estudiantes de profecía que corren de un lado a otro. Usted ve a José en Mateo capítulo 1 versos 18 al 25. A él se le dice que siga adelante y se case con María, porque este es un cumplimiento de profecía, por lo que hay un aumento de conocimiento que le he dado a José. Simplemente espera, no rechaces a tu esposa. Este es un niño santo.
¿Está bien? En Lucas 2, 25 al 38, Ana y Simeón están en el templo y el Espíritu Santo les ha dicho que estarán vivos y verán venir al Mesías. No lo expresan con esas palabras, pero ese es el hecho del asunto. Y cuando lo traen para dedicarlo en el templo, Ana y Simeón entienden que ese es el que les han dicho que estarán vivos cuando Él llegue. Este era el Mesías. Hubo un aumento de conocimiento. Los pastores en la colina, Lucas 2, 8 al 18, ¿qué les dicen los ángeles? ¿Está bien? El Mesías ha nacido. Este es un aumento de conocimiento. ¿Sobre qué profecía? Sobre el nacimiento de este niño de una virgen, que va a ser el Mesías. Los Reyes Magos del Oriente, en Mateo 2, versículo 1 al 12, es un aumento de conocimiento sobre el nacimiento de Cristo, pero ¿de dónde derivan su derecho profético? De los escritos de Moisés y la profecía de Balaán. ¿Está bien? Entonces, no es simplemente un pasaje de las Escrituras, sino que el pasaje principal es el nacimiento de Cristo. Y luego la huida a Egipto, cuando nace el niño, nace Cristo, y a José se le dice que huya a Egipto, porque Cristo tendrá que cumplir la profecía de que su hijo sale de Egipto. Por lo que hay un aumento de conocimiento que se nota fácilmente en esta historia. Una vez que la profecía se cumple y el tiempo del fin ha llegado y hay una apertura de esta verdad profética que pondrá a prueba a esta generación. El mensaje formalizado, Juan el Bautista en el desierto de Judea. Ahora nota que tengo el desierto de Judea aquí. Con si el Señor quiere, trataremos más cuando tratemos con el tiempo del fin por sí solo. Pero cuando Moisés formalice el mensaje, ¿dónde se implementa eso? En la zarza ardiente. ¿Y dónde está Moisés cuando ve la zarza ardiente? Está en el desierto. Y cuando el papado está persiguiendo a la iglesia de Dios durante 1260 años, ¿qué hace el Señor? Deja que la mujer huya al desierto. Y parte del desierto a donde huyeron fue los Estados Unidos de América. ¿Está bien? Y en 1492 Colón cruzó el azul. Y la razón por la que Colón cruzó el azul en 1492 es que el Señor estaba abriendo la puerta para que la iglesia huyera lejos del alcance de Roma. ¿Está bien? Entonces, los Estados Unidos es el desierto, en ese sentido, donde Miller se levanta. Está bien. Y Estados Unidos, siendo una potencia con dos cuernos, una nación de dos cuernos, es paralelo a los medos y a los persas, el reino medo-persa, donde Ciro llega a comprender su papel. ¿Está bien? Entonces, el mensaje se formalizó en el tiempo de Cristo en el desierto de Judea. Y todos estos mensajes están identificando un mensaje de reforma. ¿Está bien? En primeros escritos, 233 dice que miles fueron llevados a abrazar la verdad predicada por Miller, y los siervos de Dios fueron levantados en el espíritu y poder de Elías para proclamar el mensaje como Juan, el precursor de Jesús, por lo que Juan está dando un mensaje de reforma que es paralelo al mensaje de reforma de Elías, que prefigura el mensaje de reforma de Miller, que se puede entender en el mensaje de Ciro. Está ahí para reformar sus vidas y regresar a Jerusalén y hacer ese trabajo. Y por supuesto Moisés traerá un mensaje de reforma a un pueblo que ya no guarda el sábado. Ahora notamos que una de las características de este hito, cuando el ángel desciende como en todo el mundo anteriormente, en 1840, agosto 11 de 1840, el primer mensaje de los ángeles fue llevado a cada estación misionera del mundo, nos dice la hermana White, y el primer decreto de Ciro, soy el rey de todos los reinos de la tierra. Y cuando llegó el mensaje de Juan, dice Mateo 3:5, entonces salió a Jerusalén y toda Judea y toda las regiones alrededor del Jordán, el mundo entero que está representado en ese escenario geográfico profético. Todos vinieron a escuchar el mensaje de Juan el Bautista. El mensaje es empoderado
¿Cuándo fue el mensaje empoderado? Bueno, el mensaje fue empoderado cuando el símbolo divino desciende. Y en el bautismo de Cristo, el mensaje es empoderado. Si recuerdan aquí, cuando el ángel de Apocalipsis 10 desciende y tiene un librito abierto en su mano a Juan, en el Apocalipsis 10, versículos 8 al 10, se le dice que vaya a tomar y comer el librito. Y luego Ezequiel y Jeremías nos hacen saber que cuando el profeta come ese libro representa que está dando un mensaje de prueba que debe llevar al pueblo. Y efectivamente, ¿quién era el pueblo de Dios aquí? ¿Quiénes eran? Los protestantes. El 11 de agosto de 1840 los mileritas iban a probar a los protestantes con un mensaje que había comido de la mano del ángel. El proceso de prueba comienza con el primer decreto. Los judíos son probados. Ahora piensen sobre eso en el otoño, sentando allí. La hermana White tiene 13 a 14 años, sí, y he usado esta ilustración antes, lo siento, pero funciona para mi lógica. Si de repente, ahora mismo, el ejército mexicano patea las puertas de esta casa y nos captura a todos, nos mata, me mata a mí, mata a cualquiera, eso sería más de 30, pero aquí al otoño, ¿está bien? Y la lleva a México y vive allí durante 70 años y dentro de 70 años tiene 83 u 84 años y ahora se aprobó una ley que dice en otoño tú y tus hijos y tus nietos y tus bisnietos pueden regresar a Arkansas y construir tu casa. Y ella está pensando, bueno, tengo una granja aquí, toda mi familia está aquí. Ella está siendo aprobada. Ya ni siquiera recuerda cómo hablar inglés. Todo lo que ella habla es español. Es un gran problema, ¿vale? Entonces, cuando sale el primer decreto, los judíos están siendo aprobados. Por eso, cuando llegas aquí, se nota que Esdras estaba chasqueado por la poca gente que realmente salió de Babilonia. No vinieron a ayudar porque estaban cómodos. Y ya no caminaba con el pueblo de Dios más. Pero el proceso de prueba aquí, lo que sucede en el bautismo de Cristo, que el mensaje es empoderado, la paloma que desciende del cielo y que hace Cristo, va al desierto para ser probado por el diablo. Y de acuerdo con el Evangelio Eterno, el Evangelio Eterno es una obra de Cristo al producir dos clases de adoradores basada en la introducción de un proceso de prueba de 3 pasos. ¿Cuántas veces Cristo fue probado? 3 veces. ¿Cuál fue la primera prueba? ¿Cuál fue la primera prueba para los mileritas justo aquí? ¿Vas a comer el librito o no? Ve, toma el libro de la mano del ángel y cómelo. Como Miller podría decir, de ninguna manera, no estoy interesado. Y no pasar la prueba. ¿Cuál fue la prueba para Cristo? Comer, apetito. Así que Cristo ilustra aquí un proceso de prueba. El proceso comienza cuando el mensaje recibe poder. ¿Lo ves? Espero que lo veas. Es fácil de ver. Y este punto de fundamento siempre está establecido desde antes de la gente 181. Juan había sido llamado como líder reformador. Juan es él haciendo su obra. Debido a esto, sus discípulos estaban en peligro de fijar su atención en él, sintiendo que el éxito de la obra dependía de su labor y perdiendo de vista el hecho de que él era solo un instrumento a través del cual Dios había obrado. Pero la obra de Juan no fue suficiente para echar los fundamentos de la iglesia cristiana. Cuando había cumplido su misión, había que hacer otra obra que su testimonio no pudo realizar. Sus discípulos no entendieron esto. Cuando vieron a Cristo venir a tomar la obra, estaban celosos e insatisfechos. El mensaje de Juan no fue suficiente para sentar los fundamentos. No fue hasta que Cristo venga que los fundamentos van a ser echados. ¿Ok? Justo a tiempo, en el mismo lugar. Cada vez. Y les recomendaría cuando estén pensando en estas cosas, si no están familiarizados con esto, pase conmigo, no está en sus notas, pase conmigo a Isaías 58:12. Todos los profetas están hablando sobre el fin del mundo. Así que Isaías 58:12 está hablando sobre el fin del mundo. Y dice, los que se saldrán de ti
El pueblo de Isaías, el Israel espiritual, y los que saldrán de ti edificarán los viejos lugares. Tú levantarás los cimientos de muchas generaciones. Bien, aquí al fin del mundo, el pueblo de Dios, una de sus obras que van a hacer es que van a levantar los fundamentos de muchas generaciones. Y lo que quiero que vean es que cuando presentamos línea sobre línea el mensaje de la lluvia tardía, de acuerdo a Isaías 28, una de las cosas que estamos haciendo, estamos levantando los fundamentos del tiempo de Miller, los fundamentos del tiempo de Ciro, los fundamentos del tiempo de Cristo, el fundamento del tiempo de Moisés, el fundamento del tiempo de Elías y Noé, y así sucesivamente. Estamos levantando los cimientos en plural de muchas generaciones. Así que esto es parte de la obra que debemos hacer. ¿Cuál es parte de la obra que debemos hacer? Poner línea tras línea, demostrando la historia de la lluvia tardía y enfatizando los fundamentos, porque aquí es donde siempre tiene lugar el argumento del proceso de prueba. El fundamento en la historia milerita de Ángel, el 14 de abril de 1903, la advertencia ha llegado: no se puede permitir que entre nada que perturbe el fundamento de la fe sobre la cual hemos estado construyendo el mensaje en 1842, 1843, 1844. Aquí está el fundamento de la historia milerita. Este cuadro aquí, justo aquí después de la obra de los fundamentos, verán la actividad de los enemigos, y tienen en sus notas allí en Juan 11, 49 al 53, uno de ellos llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel mismo año, les dijo: no sabéis nada en absoluto, ni consideráis que nos conviene que un hombre muera por nosotros, que no perezca toda la nación. Y esto habló de sí mismo, pero siendo sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús debería morir por la nación. Por lo que se ve la actividad de los enemigos aquí en la línea del tiempo de Cristo, representada por la profecía de Caifás, que si en este hito era el decreto para detener la obra por el falsus merdis, en esta historia, en junio de 1842, fueron las iglesias protestantes cerrando sus puertas contra el mensaje, y cuando llegamos aquí al comienzo del antiguo Israel, con Moisés será el faraón. ¿Está bien? Esto sería seguido por la manifestación del poder de Dios que llamamos el clamor de medianoche. En esta historia siempre hay una manifestación del poder de Dios, y en Espíritu de Profecía, volumen 4, 250, dice el clamor de medianoche. La historia milenita, el clamor de medianoche, aunque no fue tanto llevado por argumento, la prueba de las Escrituras era clara y conclusive. Allí había un poder impetuoso que conmovía el alma. No había duda, no había pregunta que en esa ocasión de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, las personas que se habían reunido de todas partes del país para celebrar la fiesta acudieron en masa al monte de las olivas, y cuando unieron a la multitud escoltada a Jesús, captaron la inspiración de la hora y ayudaron a aumentar el grito: bendito el que viene en el nombre del Señor. De la misma manera, aún los incrédulos que acudían en masa a las reuniones adventistas hace algunos años, algunos por curiosidad, algunos meramente por ridiculizar, sintieron el poder convincente. Aquí viene el novio, la entrada triunfal, la manifestación del poder en la historia de Cristo. La hermana White lo ata con el clamor de medianoche. Aunque sabemos que el clamor de medianoche cumple primero con el tiempo de tardencia, el primer chasco, y si leemos atentamente sabemos que la entrada triunfal está precedida por la historia de Lázaro. Este fue el milagro culminante de Cristo. Y si recuerda la historia de la enfermedad de Lázaro, la gente comenzó a venir a Jesús, a sus discípulos, diciéndolo que Lázaro está enfermo, tienes que ir allí o él va a morir. Y Jesús se demoró. Se demoró, y eso comenzó a causar confusión incluso entre sus discípulos. Están pensando: oye, este es un milagro, un amigo cercano a Jesús, si está tan enfermo que va a morir, ¿por qué Jesús no va a cuidar de él? Pero él tardó. Y allí, al comienzo de esta historia, tenemos un momento de tardancia. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué pasó cuando Lázaro murió? María y Marta y los demás estaban muy chasqueados. Estaban chasqueados. Pero entonces Jesús vino a realizar el milagro supremo, y lo que Él hace lo pone en el camino a la entrada triunfal. Entonces la entrada triunfal es el clamor de medianoche, pero el clamor de medianoche por el primer chasco y en tiempo de demora, de seguido, que es Lázaro, el primer chasco, y el tiempo de tardancia en esta historia, que es el primer decreto de Amán, que fue un chasco para Mardoqueo y Esther,
Pero, de todos modos, es seguido por juicio. Y por supuesto, el juicio es la cruz. Tienes una referencia allí. Dice, 500 años antes del Señor había declarado por el profeta Zacarías: alégrate mucho, hija de Sión, grita, oh hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti en justicia, teniendo salvación, humilde y cabalgando sobre un asno y sobre un pollino de asna. Si los discípulos se hubieran dado cuenta de que Cristo estaba yendo al juicio, y si los discípulos se hubieran dado cuenta que Cristo iba al juicio y a la muerte, no podrían haber cumplido esta profecía. De la misma manera, Miller y sus asociados cumplieron con la profecía y dieron el mensaje que la inspiración había predicho que debía ser dado al mundo. Entonces, el juicio se implementa en la cruz y ella está paralelando este juicio de la cruz el 22 de octubre de 1844. ¿Y qué siguió al jucio? Un chasco. Al final de la página, el conflicto de los siglos 351, como los primeros discípulos, William Miller y sus asociados no comprendieron completamente la importancia del mensaje que ellos llevaron. Los errores que habían sido establecidos durante mucho tiempo en la iglesia les impidieron llegar a la interpretación correcta de un punto importante en la profecía. Un punto importante en la profecía. Un punto importante en la profecía para aquellos de ustedes que quieren luchar contra la comprensión correcta de Miller, al decir que Elena White dice que tiene un montón de errores en su comprensión. Ella está diciendo un punto importante en singular, que es un tema diferente. Por lo tanto, aunque proclamaron el mensaje que Dios les había encomendado para ser dado al mundo, aún a través de una mala interpretación de su significado, ellos sufrieron chasco. Entonces ella está diciendo que el chasco de los discípulos de los mileritas fue como la decepción de los discípulos después de la cruz. Son historias paralelas. Bueno, los mileritas entonces tienen que entender el sábado, lo hacen en 1846, y en esa historia, ¿qué hace Cristo en la tumba? Él descansa en el séptimo día. Y en el periodo de tiempo de Esdras tenemos la profecía de las 7 semanas comenzando justo donde Esdras está chasqueado sobre cómo sale de Babilonia. Ahora, hasta ese punto, no hemos marcado otro hito, vamos a agregarlo a la mezcla aquí. En este punto siempre hay una obra que se le da al pueblo de Dios. Bien. La obra para el adventismo fue proclamar el mensaje del tercer ángel al mundo. La obra para los judíos fue el edificio terminado, Jerusalén, las calles, los muros. Y la obra para los discípulos era llevar el mensaje de la resurrección al mundo. Pero después de que se ilustra el hito de la obra, siempre hay un retroceso que se marca, y le voy a poner B por retroceso. Los mileritas no lo hicieron. No continuaron por fe en el mensaje. Los judíos rápidamente dejaron de construir las calles y los muros. Fue necesario que 49 años después el Señor levantara a Nehemías para terminar la obra. Y los discípulos van a pescar. Tiempo de los mileritas. El tiempo de Cristo primero. Deseado toda la gente de 8:10. Recordaron vividamente la escena junto al mar cuando Jesús les había prohibido que la siguieran. Recordaron cómo por orden suya se habían lanzado mar adentro y dejaron, esto fue después de la cruz, echaron su red y la pesca había sido tan abundante que llenó la red hasta romperla. Entonces Jesús les había llamado a dejar sus barcos de pesca y les había prometido hacer los pescadores de hombres. Era para traerles esta escena a sus mentes y para impresionarlos profundamente que había realizado nuevamente el milagro. Su acto fue la renovación del encargo a sus discípulos y les mostró que no por la muerte de su maestro no había disminuido su obligación de hacer el trabajo asignado a ellos mientras hacían su obra y se les privara de la compañía personal y de los medios de sustento debido a su empleo anterior. El Salvador resucitado aún los cuidaría mientras hacían su obra. Él cubriría sus necesidades y
si profundizas en esa historia, es después de la cruz, donde están los discípulos en el océano y Pedro dice, oye, ¿por qué no pasamos una noche pescando en los barcos? Necesitamos algo de dinero para ropa y comida. Si pasamos una noche pescando en el barco, cubriría nuestras necesidades. Y la hermana White está aquí diciendo que Cristo muestra que no pescaron nada. Les dice que tiren al otro lado. Pescan esta maravillosa cantidad de peces. Y él está haciendo eso para decirles que les había estado comisionando para hacer una obra y que no lo hicieron que no lo hicieran, que no iban a volver a su ocupación anterior como pescadores, porque era capaz de sostenerlos. Así que una fragante apostasía, tipo de resbalarse, todavía se nota en la secuencia de los eventos, donde es bastante evidente que los 49 años los dejaron de hacer el trabajo de construir las calles, los muros, y es bastante obvio que cuando estamos enseñándote las técnicas de formación espiritual de los jesuitas de la Iglesia Católica Romana en el Adventismo aquí en el fin del mundo, hemos dejado de hacer el trabajo de proclamar el mensaje del tercer ángel, porque el mensaje del tercer ángel, entre otras cosas, es identificar que el Papa de Roma es el anticristo de la profecía bíblica. No deberías estar bebiendo el vino de Babilonia si vas a proclamar que Babilonia está caída. Pero esa es otra historia. El Evangelio 695, si los adventistas después del gran chasco de 1844 se hubieran aferrado rápidamente a su fe y lo siguieron ahora en la providencia inicial de Dios, recibiendo el mensaje del tercer ángel y en el poder del Espíritu Santo proclamándolo al mundo, habrían visto salvación de Dios. El Señor hubiera obrado poderosamente con sus esfuerzos y su obra hubiera sido completada. Se les había dado una obra. Había sido completada y Cristo habría venido antes de esto para recibir a su pueblo y su recompensa, pero en el periodo de duda e incertidumbre que siguió al chasco, muchos de los creyentes adventistas rendieron la fe. Está bien, se les dio un mensaje aquí, resbalaron, dijeron, si hay una manera menos ofensiva de marcar este hito, no hay problema. Pero siempre está ahí. Está bien el tiempo de Ciro. Tienes Daniel 9:25 allí. Tuvieron 7 semanas para terminar la obra. En Profetas y Reyes 6:28 dice, por mensajeros de Judea, el patriarca hebreo se enteró que habían llegado los días de prueba a Jerusalén, la ciudad escogida. Esto está hablando de Nehemías. Los exiliados retornados estaban sufriendo aflicción y oprobio. El templo, en parte de la ciudad, habían sido reconstruidos, pero el trabajo de restauración se vio obstaculizado, los servicios del templo fueron perturbados y la gente no podía mantenerse en constante alarma por el hecho de que los muros de la ciudad todavía estaban en gran parte en ruinas. Eso es esta historia. Ok, el cuarto decreto está aquí. Nosotros, es el ángel de Apocalipsis 18:1-2. Tengo otra historia aquí, pero el mensaje del ángel de Apocalipsis 18:1-2 en el tiempo de la línea de reforma de Ciro, ese es el decreto de Nehemías. Bien. Hay un mensaje del ángel de Apocalipsis 18:1-2 aquí para nosotros en Apocalipsis 18, pero esta historia aquí marca cuando el Señor entra en pacto con el Israel espiritual, con el adventismo. Vamos a mostrar que a medida que avancemos, llegamos a 1850. El 50 es un símbolo de cuando el Señor entra en pacto. Así que esta prefiguración aquí es el mensaje del ángel de Apocalipsis 18:1-2 en el fin del mundo. Pero sin embargo, aquí mismo, cuando las calles y los muros estén terminados en 49 años, el año 50 está marcando el pacto, y en el tiempo de Cristo, Pentecostés está marcando el cuarto hito. Penta significa 50, ¿ok? Está prefigurando el mensaje del ángel de Apocalipsis 18. La hermana dice que el movimiento adventista de 1840-1844 fue una manifestación gloriosa del poder de Dios. El mensaje del primer ángel fue llevado a cada estación misionera del mundo. La obra fue similar a la del día de Pentecostés. Y la obra a la que ella se refiere allí es la del ángel de Apocalipsis 18. ¿Está bien? Necesitamos poner algo en el registro aquí, un pasaje bastante largo, pero que tiene que estar en el registro para nuestro estudio adicional de los primeros escritos 259. La hermana White va a comparar la historia de Cristo con la historia de los mileritas
y mostrar que es un proceso de prueba triple que es de vida o muerte, es de naturaleza progresiva en el sentido de que si no pasas la primera prueba, no estás involucrado en la segunda, si no pasas la segunda, no estás involucrado en la tercera. Sé que esto es una revisión para muchos de nosotros, pero para aquellos de nosotros que podamos ver esto en DVD más tarde, es posible que no se pueda revisar. Me señalaron la proclamación del primer advenimiento de Cristo. Juan fue enviado en el espíritu y poder de Elías para preparar el camino de Jesús. Aquellos que rechazaron el testimonio de Juan no fueron beneficiados por las enseñanzas de Jesús. Su oposición al mensaje que dijo de su venida los colocó donde no estaban preparados para recibir fácilmente la evidencia de que Él era el Mesías. Satanás indujo a aquellos que rechazaron el mensaje a ir más lejos, a rechazar y crucificar a Cristo. Al hacer esto se colocaron donde no podían recibir la bendición en el día de Pentecostés. Los que les había enseñado el camino al santuario celestial, la ruptura del velo del templo mostró que los sacrificios y ordenanzas judías ya no serían recibidos. El gran sacrificio había sido ofrecido y había sido aceptado, y el Espíritu Santo que descendió en el día de Pentecostés llevó las mentes de los discípulos del santuario terrenal al celestial, donde Jesús había entrado por su propia sangre para derramar sobre sus discípulos los beneficios de la estación. Pero los judíos fueron dejados en total oscuridad y perdieron toda la luz que habían tenido sobre el plan de salvación, y aún confiaban en sus inútiles sacrificios y ofrendas. El santuario celestial había tomado el lugar del terrenal, pero no tenían conocimiento del cambio, por lo tanto no podían ser beneficiados por la mediación de Cristo en el lugar santo. Ahora, nuestros hermanos y hermanas, ese es un párrafo, y estoy seguro de que no entiendo todas las implicaciones de ese párrafo, pero he reconocido lo suficiente en ese párrafo como para saber que podrías pasar una hora entera o más solo en ese párrafo, y no lo vamos a hacer aquí. Simplemente estamos implementando aquí que cuando hablamos del movimiento de reforma de Cristo, la hermana White nos dice que si rechazas el primer mensaje, el mensaje de Juan, no puedes recibir el segundo mensaje, que es el mensaje de Cristo, y si rechazas el mensaje de Cristo, no vas a estar involucrado con el Pentecostés. ¿Está bien? Un proceso de prueba de 3 pasos, y es de vida o muerte. Tan pronto como ella habla de esta historia de Cristo, entonces dice que muchos miran con ella en el curso de los judíos y rechazando y crucificando a Cristo, y mientras leen la historia de su vergonzoso abuso piensan que lo aman y no lo habrían negado como lo hizo Pedro, ni lo habrían crucificado como los judíos. Pero Dios lee en los corazones de todos, pone a prueba ese amor por Jesús que profesa sentir. Todo el cielo observó el más profundo interés, la recepción del mensaje del primer ángel, pero muchos de los que profesaban amar a Jesús y derramaban lágrimas al leer la historia de la cruz se burlaron de las buenas nuevas de su venida, y en lugar de recibir el mensaje con alegría declararon que era un engaño. Eso es esta historia aquí. Una vez que el mensaje recibe poder, las iglesias protestantes comienzan a decir que esto es fanatismo, esto es un engaño. Odiaban a los que amaban y los expulsaron de las iglesias. Esto es junio de 1842, las puertas se cerraron. Aquellos que rechazaron el primer mensaje no pudieron ser beneficiados por el segundo, ni pudieron beneficiarse por el clamor de medianoche que los preparaba para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del santuario celestial. Al rechazar los 2 mensajes anteriores, han oscurecido tanto su entendimiento que no pueden ver luz en el mensaje del tercer ángel que muestra el camino hacia el lugar santísimo. Vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, así las iglesias nominales han crucificado estos mensajes, y por lo tanto no tienen conocimiento del camino hacia el lugar santísimo, y no pueden ser beneficiados por la intercesión de Jesús allí. Como los judíos que ofrecieron sus sacrificios inútiles, ofrecen sus oraciones inútiles en un apartamento que Jesús dejó, y Satanás, complacido con el engaño, asume un carácter religioso y dirige las mentes de esos cristianos profesos hacia sí mismo, obrando con su poder, sus señales y milagros mentirosos para atraparlos en su red. Por lo que estas líneas son el Evangelio eterno. El Evangelio eterno que se logra mediante Cristo, introduciendo un mensaje de prueba profético en la terminología de Daniel 12. Ese es el aumento de conocimiento. Que Él va a poner enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de Cristo. Estas 2 simientes serán demostradas cuando se cierre la puerta. Este proceso de prueba triple, si no aceptas el mensaje de Juan el Bautista, no puedes ser beneficiado por las enseñanzas de Jesús. No aceptas el mensaje del primer ángel, no puedes aceptar el mensaje del segundo ángel y ser beneficiado por el clamor de medianoche, que es parte del mensaje del segundo ángel.
Y observen, si lo desean, que la hermana White compara estos tres mensajes en la historia con la crucifixión de Cristo. Los tres mensajes están tipificando a Cristo. Si crucificas estos mensajes, estás crucificando a Cristo. Y el problema para los judíos fue el problema en la historia de los milenitas. Es que no podían reconocer que Cristo estaba combinando las dispensaciones. No podían reconocer en esta historia que Cristo se estaba moviendo del santuario terrenal al santuario celestial. Y en la historia de Miller no podían reconocer que Cristo se estaba moviendo del lugar santo al lugar santísimo. Aquellos que lo siguieron fueron aquellos que están tipificando a los 144,000, porque los 144,000, uno de sus características es seguir al Cordero a donde quiera que vaya. Cuando cambia de una dispensación a otra, lo reconocen. Y como los que siguieron al Cordero a donde quiera que vayan, estas dos historias están tipificando las vírgenes prudentes o las sabias de Daniel 12, las malvadas o las vírgenes insensatas de Daniel 12 no pueden reconocer estas cosas. En esta historia terminan en perfecta oscuridad y en esta historia terminan orando a Satanás. Y estos dos testigos hablan del adventismo del fin del mundo, que recibe un fuerte engaño porque no recibieron el amor de la verdad. Está bien. Entonces tuvimos que implementar eso. ¿Por qué estábamos implementando que estas líneas son una ilustración del Evangelio eterno y que es de vida a muerte? Si no pasas estas pruebas, morirás por la eternidad. ¿Está bien? Esperamos que puedas avanzar por esta línea bastante rápido. Bueno, este fue el fin del antiguo Israel, ¿sí? No fue el apedreamiento de Stephen cuando el Israel antiguo se divorció de Dios. El apedreamiento de Stephen es en el año 34 después de Cristo. ¿Y qué es? Es la conclusión de la semana en la que Cristo vino a confirmar el pacto con muchos. Esta historia trata sobre Cristo confirmando el pacto, y al final de esta semana el antiguo Israel se divorcia de Dios. Pero en el comienzo del antiguo Israel, el Señor se casa con el antiguo Israel en el Sinaí, por lo que Jesús ilustra el fin desde el principio. El comienzo del antiguo Israel es la historia de Moisés. En Espíritu de Profecía, volumen 4, página 190. Dice, a pesar de que los testigos del Señor estaban vestidos de saco de silicio, continuaron profetizando durante 1260 años. Te estás preguntando qué tiene que ver esto con eso. Lo que quiero decir es que ella está hablando de los dos testigos que estaban profetizando desde el 538 a 1798. ¿Y quiénes eran los dos testigos que estaban vistiendo de silicio? Bueno, la historia de Elías son los 50 profetas que puso Abdías en esta cueva, y los 50 profetas que Abdías puso en esta cueva estaban escondidos, pero los profetas todavía estaban allí. En Apocalipsis 11, estos dos profetas son Moisés y Elías. ¿Está bien? Y queremos ver eso en un estudio futuro de la voz en el desierto y el tiempo del fin. Así que estoy poniendo este lugar ahora. A pesar de que los testigos del Señor estaban vestidos de silicio, continuaron profetizando durante todo el periodo de 1260 años. En los tiempos más oscuros hubo hombres fieles que amaban la palabra de Dios y eran celosos de su honor. ¿En qué tiempo? Los tiempos oscuros. Ella está hablando de tiempos oscuros. A estos servidores leales se les dio sabiduría, poder, autoridad para declarar su verdad durante todo este tiempo. Y cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que asciende del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará, y sus cadáveres yacerán en las calles de esa gran ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esta es Francia, el periodo de la Revolución Francesa. Los acontecimientos iban a tener lugar cerca del fin del periodo en el que los testigos testifican vestidos de silicio. Por medio del papado, Satanás había controlado durante mucho tiempo los poderes que gobernaban la Iglesia y el Estado. Los terribles resultados fueron especialmente evidentes en aquellos países que rechazaron la luz de la Reforma. Había un estado de degeneración moral y corrupción similar a la condición de Sodoma justo antes de su destrucción, y a la idolatría y oscuridad espiritual que prevalecía en Egipto en los tiempos de Moisés. Ella simplemente comparó esta oscuridad con la oscuridad de Egipto en los tiempos de Moisés. Tiempo del fin. Está justo aquí. Te recuerdo que puse un papel, un estudio en el sitio web donde estás descargando estas notas. Si lo estás haciendo, te dará un desglose de la profecía de Abraham que te deja ver que Moisés nace en la cuarta generación, y en esos dos vemos al Cristo
el nacimiento de Moisés es paralelo al nacimiento de Cristo, porque Cristo fue profetizado por Moisés. Dice que la ley va a levantar un profeta como yo, como Moisés. Moisés dijo que Jesús iba a entrar en escena y yo estoy tipificando a Jesús. Y puedes encontrar esto en Deuteronomio 18, 15 al 19. Y luego puedes verlo confirmado en Hechos 3, 22 al 24 y 7, 37. El punto es este. Cristo fue tipificado por Moisés y el tiempo del fin para Cristo fue su nacimiento. Por lo tanto, el tiempo del fin para Moisés fue su nacimiento y también fue un cumplimiento de profecía porque era en la cuarta generación que el Señor iba a liberar a Israel antiguo. Y aquí es cuando Moisés entra en escena. El mensaje es formalizado. Eso 3, 2 al 10, el mensaje se formaliza en el desierto, en la zarza ardiente. No tienes que ir allí, lo tienes referenciado, entendemos esta historia típicamente. ¿Y cuál es el mensaje? Voy a sacar a mi pueblo de Egipto. ¿Está bien? Voy a restaurar la adoración verdadera. Después que el mensaje se formalice, necesita ser empoderado. Y este empoderamiento es Éxodo 4, 24 y 26, donde dice que el Señor descendió y confrontó a Moisés con la prueba de la circuncisión. No se pierde el hecho de que la circuncisión es reemplazada en esta historia por el bautismo. Estas son historias paralelas. Aquí la prueba de la circuncisión, aquí Cristo bautizado. La circuncisión es la señal de la relación de pacto. El bautizo es la señal de la relación de pacto para la iglesia cristiana. Son ritos paralelos. Esto es lo que dice la hermana White en Señales de los Tiempos, 26 de febrero de 1880. Mientras Moisés viajaba a Egipto, el ángel del Señor lo encuentra, pero en Éxodo dice que el Señor lo encontró, pero está bien, aparece como en el ángel de Apocalipsis 10 y en Daniel 10, el ángel Miguel. Mientras Moisés viajaba a Egipto, el ángel del Señor lo encontró, lo cogió por la camisa y asumió una postura amenazadora, como que si lo fuera a matar. No explicó el motivo de su aparición de esa manera, pero Moisés sabía que había una causa. Iba a Egipto en obediencia al expreso mandamiento de Dios, por lo tanto el viaje debía ser correcto. Inmediatamente recordó que su hijo menor no había sido circuncidado. De conformidad con los deseos de Sefora, había pospuesto la ceremonia contrariamente al requisito divino. Ahora la esposa, temerosa de que su esposo pudiera ser asesinado, superó sus sentimientos de afecto indebido hacia su hijo y realizó el rito ella misma. De esta manera, y la hermana White no dice esto, pero enfatiza que la iglesia debe entrar en esta relación de pacto, porque una mujer es la iglesia. Ella debe entrar en este proceso de prueba. Después de esto, el ángel dejó ir a Moisés en su misión ante el faraón. Él sería colocado en una posición peligrosa, donde su vida estaría expuesta a la voluntad del rey, y Dios no lo protegería por su poder a través de la presencia de sus ángeles mientras Moisés estaba viviendo en descuido de uno de los mandamientos positivos de Dios. Su vida no estaría segura porque los ángeles no podrían protegerlo en la desobediencia. Entonces, ¿qué empoderó el mensaje de Moisés? Fue la circuncisión. Si él no hubiera cumplido eso, hubiera sido impotente para presentarse ante Faraón. Así que aquí mismo, en esta prueba de circuncisión, los mensajes de Moisés reciben poder, tal como Cristo, y el mensaje de Juan recibe poder en el bautismo, como el mensaje de los mileritas recibe poder el 11 de agosto de 1840. Como el mensaje del primer decreto de Ciro recibe poder cuando Miguel desciende y prevalece contra el rey de Persia, contra el príncipe de Persia. ¿Está bien? Esto es la circuncisión, marca un proceso de prueba.
Espíritu de Profecía, volumen 1, 262, el Señor se apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí, sé perfecto y haré un pacto entre mí y ti y multiplicaré en gran manera y estableceré mi pacto entre ti y tu descendencia después de ti y sus generaciones por un pacto perpetuo de ser Dios para ti y para tu descendencia después de ti. Entonces se requirió de Abraham y su descendencia la circuncisión, que era un circo cortado en la carne como señal de que Dios los había cortado y separado de las naciones como su tesoro peculiar. Por esta señal se comprometieron solemnemente a no casarse con otras naciones, porque el hecho que perderían su reverencia por Dios y su santa ley y se volverían como las naciones idólatras alrededor de ellos, por lo que la circuncisión fue una prueba de circuncidas y estás de acuerdo con el Señor, con Él, que estás entrando en pacto, que vas a guardar su pacto, y si no haces esto, si rompes el pacto, ¿qué te pasa? Te abres al misterio de iniquidad. Porque el misterio de iniquidad es la mezcla con las naciones de tu alrededor. ¿Está bien? De todos modos, la circuncisión fue una prueba que marcó la relación del pacto, y luego en Testimonio volumen 6, página 98, dice que los votos que asumimos en el bautismo abarcan mucho. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fuimos sepultados a semejanza de la muerte de Cristo y resucitados a semejanza de su resurrección, y debemos vivir una nueva vida. Nuestra vida tiene que estar ligada a la vida de Cristo. De ahora en adelante, el creyente debe tener presente que está dedicado a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Debe hacer que todas las consideraciones mundanas sean secundarias a su nueva relación. Ha declarado públicamente que ya no vivirá con orgullo y autocomplacencia, ya no vivirá una vida descuidada e indiferente. Él ha hecho un pacto con Dios. Entonces aquí vemos que comienza el proceso de prueba. Vemos un paralelo con el bautismo de Cristo. Vemos el empoderamiento del mensaje, dos historias paralelas. Herméticamente. Por supuesto, el mensaje que viene es siempre un mensaje de reforma, y en Patriarcas y Profetas 258 dice, durante su esclavitud los israelitas perdieron hasta cierto punto el conocimiento de la ley de Dios y se habían apartado de sus preceptos. El sábado había sido generalmente ignorado y las exigencias de sus capataces hacían su observancia aparentemente imposible, pero Moisés había mostrado a su pueblo que la obediencia a Dios era la obediencia, la primera condición de liberación, y los esfuerzos hechos para restaurar la observancia del sábado habían llegado a la atención de sus opresores. Él regresa a Moisés y su mensaje de reforma es sobre el sábado. ¿Y qué es el sábado? Siguiente cita, completa los siglos 437. La importancia del sábado como un memorial de la creación es que mantiene siempre presente la verdadera razón por la que Dios lo hace, porque la adoración se debe a Dios, porque es el creador y nosotros somos criaturas. El sábado, por lo tanto, se encuentra en el fundamento mismo de la adoración divina. La obra fundamental realizada por Moisés es el sábado. El mensaje lleva a Moisés. Queremos salir al desierto en un viaje de 3 días de viaje y adorar a Dios. Pero el fundamento de ese mensaje es el sábado. Y Moisés lo coloca aquí mismo, donde se colocan todos estos otros fundamentos. Lo que produce una acción de los enemigos aquí mismo. Faraón dice, ok, te vas a tomar el séptimo día libre. Luego sigues adelante y sigues produciendo la misma cantidad de ladrillos, pero ahora sigues adelante y recoges tu propia paja. Bien, puedes encontrar eso en Éxodo 5, 7 a 8. Allí hay la acción del enemigo a Faraón, paralelando la acción de Caifás, paralelando la acción del falso Esmerdis, paralela a la acción de las iglesias en los Estados Unidos, protestantes en los Estados Unidos. Bueno, tuvieron una manifestación del poder de Dios. Siempre tiene lugar en esta historia y es fácil de ver. Son las plagas. Patriarcas y Profetas 264. Fue la mano de Dios sin ninguna influencia o poder humano poseído por Moisés y Aarón, que obró los milagros que mostraron ante el Faraón. Las señales y milagros fueron diseñadas para convencer a Faraón de que el gran yo soy había enviado a Moisés y que era deber del rey dejar ir a Israel para que pudieran servir al Dios vivo. Por lo que la manifestación del poder de Dios aquí
con las plagas, es paralela a la manifestación del poder de Dios en la entrada triunfal, que paralela a la manifestación del poder de Dios como el decreto de Esther, el segundo decreto que les dice a los judíos que pueden defenderse, se extendió por esa parte del mundo, que es paralelo al mensaje del clamor de medianoche, que se extendió como un maremoto a través de los Estados Unidos. No fue ningún poder humano, fue el poder de Dios. Y en esta historia no tenemos un clamor de medianoche, pero tenemos un clamor de medianoche. En el clima de la manifestación del poder de Dios, la plaga final, el juicio del primogénito, produce un clamor a medianoche. Éxodo 11, 4 al 6 dice, y Moisés dijo, así dice el Señor, como a medianoche dejaré salir por el medio de Egipto, y todo primogénito en la tierra de Egipto morirá, desde el primogénito de Faraón que se sienta en el trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, y todo primogénito de bestia. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como no hubo ni habrá. Además, vemos el clamor de medianoche en conexión con la manifestación del poder de Dios, observando en esta historia que prefigura la entrada triunfal que la hermana usa para ilustrar el clamor de medianoche, que es paralelo a los decretos de Amán y Esther. El clamor de medianoche conduce al juicio. Y en Patriarcas y Profetas, el juicio sobre el cual Egipto había sido advertido fue visitado de último. Dios es paciente y abundante en misericordia. Tiene un tiempo cuidado por los seres formados a su imagen. Si la pérdida de sus cosechas y de sus rebaños y manadas si hubiera llevado a Egipto al arrepentimiento, los niños no tendrían que haber sido heridos. Por la acción había resistido obstinadamente el mandato divino, y ahora el buen golpe iba a caer sobre él. Juicio, los primogénitos en la báscula, el mismo día en que Cristo sería crucificado. Al final del antiguo Israel, historias paralelas. Los juicios seguidos por un chasco. Testimonios, volumen 8, 115, dice, sobre nosotros está brillando la luz acumulada de épocas pasadas, y el registro del olvido de Israel ha sido preservado para nuestra iluminación. En esta época Dios ha enviado su mano junta hacia sí mismo un pueblo de cada nación, lengua y pueblo, en el movimiento adventista que Él ha forjado para su herencia, así como oro para los israelitas, y los guió desde Egipto en el gran chasco en 1844. La fe de su pueblo fue probada, al igual que los hebreos en el Mar Rojo. Los hebreos en el Mar Rojo sufrieron un chasco. Y ¿dónde vemos un número 7? Si no lo tengo en tus notas. Cuando cruzaron el Mar Rojo, empiezan a quejarse de la comida bien y que le da el Señor maná. ¿Y cuál es la lección? Hay dos lecciones principales del maná, probablemente tres lecciones principales del maná. Es que no son obedientes a la palabra de Dios. ¿Cuál es la otra? El sábado. No tienes que salir y recolectar maná en el sábado, y el mensaje de salud. ¿Está bien? El mensaje de la dieta. Pero el maná, ¿qué es lo que está tipificando? A Cristo. También podrías colocarlo aquí. Puedes mostrar que entre la liberación de Egipto y llegar al Mar Rojo, se fueron el viernes por la noche, y que están en el Mar Rojo el domingo. Tienes el sábado justo ahí en medio. Hay un número 7 allí. Patriarcas y Profetas 303, Dios se propone hacer de la ocasión de hablar su ley una escena de terrible grandeza de acuerdo con su carácter exaltado. Ellos vienen a Pentecostés. Ahora bien se les va a dar una obra que hacer, porque en Pentecostés el Señor va a dar su ley a su pueblo, y por el tiempo, porque estamos cerca para realmente entrar en una hora. Dice que el Señor le dijo a Moisés que vaya al pueblo y lo santifique hoy y mañana, y que
humedezcan sus ropas y estén listos para el tercer día. Para el tercer día descenderá el Señor en el monte de Sinaí. Se les ha dado una obra que hacer para prepararse, y por supuesto esta obra es paralela a la obra de los discípulos que iban a hacer cuando en Pentecostés se acercara, para prepararse para lo que iba a suceder en Pentecostés. Y por supuesto, cuando Moisés sube a recibir la ley en Pentecostés, ¿qué hacen? Sí, se resbalan. Están bailando alrededor del becerro. ¿Está bien? Y luego la finalización de la obra es la construcción del templo. Así que trayendo esto a conclusión, lo que tenemos aquí, al menos me siento cómodo en un nivel con lo que tenemos aquí, en el sentido de lo que quiero tratar de transmitir a medida que avanzamos. Hemos mostrado 5 líneas de tiempo. La línea de tiempo de Elías no está aquí. La hermana White dice que los eventos históricos fueron establecidos ante la gente en la profecía, que se viera como una delineación figurativa de eventos que condujeran al final de la historia. La profecía es una delineación figurativa. Significa establecer sobre una línea de tiempo que va a estar hasta el fin del mundo. Es de la dirección que toma hacia el fin del mundo. Y los eventos históricos demuestran el cumplimiento de la profecía, pero no son figurativos. Y ahora hemos dado 5 líneas de tiempo que muestran, de acuerdo con la hermana White diciéndonos en el conflicto de los siglos, que todos los movimientos de reforma se paralelan unos entre sí. Hemos dado 5 líneas de tiempo para mostrar que estos eventos históricos son figurativos en el sentido de que son paralelos a todos los demás. El primer decreto prefigura el primer mensaje, que fue prefigurado por el bautismo de Cristo, que fue prefigurado por la prueba de la circuncisión de Moisés. Estos eventos históricos y estos históricos eventos cumplen la profecía, pero son figurativos, y enfatizamos desde el principio a través de los escritos de Elena de White que hay un orden específico, y hemos estado viendo este orden es absolutamente hermético. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué hemos establecido aquí? Líneas proféticas que seremos capaces de utilizar para extraer algunas verdades importantes a medida que avanzamos. Y estamos trabajando en ciertos principios proféticos aquí. Recordemos solo algunos de ellos. Establecimos sobre el testimonio de estos 3 testigos. Hemos dado 5 líneas de tiempo ahora, así que cuando se trata de estos hitos que la hermana White dice que deben ser guardados cuidadosamente para que no sean derribados y reemplazados por error, estas marcas de hitos de la historia militar deben ser guardados, y estos hitos han sido prefigurados por todas estas otras historias, y estos deben ser justificados y guardados cuidadosamente porque hay un orden específico en el que se han establecido, y por eso hemos protegido estos hitos dando 3, 4, 5 testigos de dónde llegaron y lo que representan. Así que uno de los principios con los que estamos operando se basa en el testimonio de 2 o 3 cosas establecidas. De 2 o 3 una cosa establecida. Otro principio con el que estamos tratando es que aquí en Egipto el comienzo de Israel va a ilustrar al final del Israel final, y aquí en el tiempo de Ciro, el comienzo de los 2300 días, vemos el final de los 2300 días. Así que también estamos tratando con el principio de que Jesús ilustra el fin desde el principio. Y el otro principio con lo que estamos tratando desde que la hermana White es cercano, pero es amplio, es cada línea de reforma paralela entre sí. Entonces lo que esto hace es que nos dará varias líneas, desde aquí un poquito, allá otro poquito, varias líneas que podemos unir línea tras línea con el propósito de ilustrar últimamente la línea reformada de la lluvia tardía en el tiempo en el que estamos viviendo. Y una vez que lleguemos a ese punto, deberíamos tener una cantidad abundante de puntos de referencia para usar en el testimonio de 2 o 3 testigos. Nosotros puede ser claro de la línea de tiempo de la lluvia tardía. Así que si Dios quiere, mañana, y este es el 4º hito en la historia de Moisés, mañana comenzaremos a mirar
las dos tablas que le fueron dadas al antiguo Israel al comienzo de su historia, tablas de los 10 mandamientos, y mostrar que estas tablas representan el pacto, para mostrar que estas dos tablas tipifican estas dos tablas que fueron dadas al Israel moderno al comienzo de su experiencia. Oremos. Oremos. Heavenly Father, we are Padre Celestial, estamos abrumados y asombrados de que tengas capacidad de ilustrar el fin con el principio, y que seas coherente en que sus tratos con los hombres son siempre los mismos. También nos sorprendemos que tu gente aquí en el fin del mundo no posea la curiosidad santificada para tratar de seguir estas verdades asombrosas que estás abriendo a tu pueblo en este tiempo. Nos damos cuenta que en esta historia, como en todas estas historias, el misterio de iniquidad ya ha obrado y ha hecho una obra asombrosa de preparación satánica para este periodo de tiempo. Te pedimos que, según tu voluntad, aquellos en el adventismo que puedan ser confrontados con estas verdades y que todavía posean un corazón honesto, que hagas todo lo que sea necesario para abrirse paso hasta ese corazón, que puedan tomar ese libro y comenzar a comerlo, que los prepare para permanecer en el tiempo futuro cercano, cuando ya no haya intercesión por el pecado. Te agradecemos por reunirnos para hacer esta obra. Te pedimos una bendición sobre la transmisión en vivo y la grabación, y te pedimos una bendición sobre el servicio de nuestro día a día a medida que avanzamos aquí, en el nombre de Jesús. Amén.